Si estás completamente seguro de que puedes apoyar en algo, si tienes conocimiento de primeros auxilios, si cuentas con un teléfono celular, si puedes ayudar con la evacuación en un desastre inminente, entonces evalúa el riesgo de permanecer ante una desgracia en desarrollo. Pero si el accidente ya ocurrió y los servicios de emergencia se encuentran trabajando, no estorbes, no alimentes el morbo, no te detengas a observar los horribles detalles y mucho menos a tomar fotografías o video. Las espantosas imágenes de la desgracia podrían no ser lo único que te lleves a casa. Esta noche escucharemos 3 historias reales ocurridas alrededor de espantosos accidentes. 3 experiencias que podrían servir como lección sobre algo que por nada del mundo deberías hacer. Si ya decidiste que esta noche no vas a dormir, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Regresando a Coajimalpa sobre la México-Toluca vi un accidente bastante aparatoso, así como también tuve la horrible oportunidad de presenciar uno de los momentos más escalofriantes de mi vida. Era un poco tarde, más o menos las 7 p.m., pero como el cielo estaba tapizado de nubes, había muy poca luz sobre la pista. A esa hora, la mayoría de los vehículos ya tenían sus faros encendidos. En mi dirección había tránsito vehicular pesado. Kilómetros atrás había estado despejada la vía hasta que nos encontramos con ese embotellamiento. La dirección contraria se veía relativamente despejada. Recuerdo bien que tenía la mirada perdida en esos carriles vacíos cuando algo llamó mi atención. Un tractocamión doblemente articulado que venía a una velocidad considerable hizo un errático cambio de carril. Las cajas que traía de remolque se sacudieron, se balancearon a un lado y otro como si se fuera a volcar repentinamente. Creo que no fui el único que lo vio, ya que al instante decenas de bocinas sonaron, advirtiendo que estaba por ocurrir un accidente. El camión definitivamente había perdido el control. Segundos adelante, arremetió contra un par de vehículos que se encontró en su camino. El ruido que hicieron las llantas derrapando en el pavimento se agotó tras un fuerte impacto. No solo arrancó las vallas de un lado, una de las cajas golpeó con violenta fuerza a un par de muros de contención y las lanzó sobre los coches estacionados por el embotellamiento en mi dirección. Todo ocurrió a unos metros de mí y de mi familia, quienes por fortuna estuvimos a salvo mientras veíamos pasar el monstruo de metal embistiendo todo lo que le quedaba al paso. Inmediatamente después se apagaron los motores y se abrieron las puertas de los coches atascados en la congestión vial. Docenas de curiosos salieron de sus vehículos para apreciar con claridad el fatal accidente. Motivado por el gentío, al igual que ellos, bajé del auto, salté el muro de piedra y acudí al sitio exacto de la desgracia. Los coches que prensó el camión quedaron casi desintegrados en el sitio. No habían pasado ni 2 minutos del percance cuando una multitud de gente ya se encontraba mirando entre los escombros en busca de algún sobreviviente. Inesperadamente, un hombre emergió de las entrañas del tractocamión. Se arrastraba sobre el pavimento para salir, pero se veía sin un solo rasguño, como si no hubiese participado en el siniestro.
Ese sujeto a gritos nos pidió que nos retiráramos, que volviéramos a nuestros coches porque había combustible derramado en la carretera y el próximo camión venía en nuestra dirección a embestir a los curiosos. Se manifestó una oleada de terror, ya que efectivamente a lo lejos apareció un segundo semirremolque sin caja que no tardó en colisionar con el primer tráiler. Por fortuna, todos los que nos habíamos acercado a ayudar nos pudimos retirar en un instante. Ese nuevo impacto levantó una enorme nube de polvo que cubrió la pista en ambos sentidos. Volaron por los aires trozos de metal, de piedra y otros materiales. Cuando los servicios de emergencia aparecieron en el sitio, seguíamos varados en nuestra dirección. Nos preguntábamos del hombre que nos advirtió del segundo impacto, cómo había llegado ahí, de dónde habría salido. Estuvimos varias horas atascados en la carretera, apreciando las maniobras para rescatar los vehículos. Entonces nos enteramos que aquel sujeto era uno de los pasajeros de los coches prensados. Lo extrajeron sin vida y con bastante dificultad de su vehículo destruido. Él fue quien nos alertó, a él mismo lo vimos salir de entre los escombros y no lo podíamos creer. Hasta la fecha recuerdo lo cerca que pasó la muerte de nosotros, pero también me provoca escalofríos pensar en que las palabras de un muerto nos salvaron por unos breves segundos. 2. Mi tío Manuel cuenta que en 2007, cuando trabajaba en Plaza Universidad, presenció algo que lo dejó marcado y que lo afectó por muchos años. Quedarse a presenciar un accidente lo llevó, entre otras cosas, a perder su empleo y a cuestionarse seriamente si debía seguir creyendo que los sucesos paranormales eran solo invenciones de la gente. Él, a la par de un mar de gente que abarrotaba la estación del Metro Zapata, venía de regreso de laborar. En plena estación, un hombre parado justo sobre la línea amarilla, casi al borde de la plataforma, perdió el conocimiento. Gente de ambos andenes lo vieron tambalearse y luego caer a las vías. El susto se tradujo en histeria colectiva y en un grito generalizado que retumbó en las paredes del túnel. Inmediatamente después, las luces del tren y el tronar que produce este sobre las vías salieron de la oscuridad. Fue muy tarde para que el convoy se detuviera. Algunas miradas se apartaron, otras se mantuvieron fijas entre los rieles al momento en que el metro arrolló al sujeto. Hubo gritos de horror, de incomodidad, de agobio, de angustia. El tren logró frenarse por completo solo hasta la mitad de la estación. Las autoridades acudieron casi de inmediato, entonces se activó un protocolo para desalojar el tren y la estación. Mi tío estaba del otro lado, había presenciado casi de frente el momento en que el hombre se desplomó sobre las vías. La horrible visión lo dejó en shock, igual que a toda esa gente que tuvo que salir a las calles a buscar un medio de transporte alternativo para regresar a casa. Solo que él no salió, se quedó un rato parado en el andén. Cuando un oficial le pidió que se retirara, él caminó por la galería hacia las escaleras, pasó por debajo de la estación y se posicionó en el otro andén, en donde aún perduraba el tren que había pasado por encima de aquel hombre desafortunado.
Mi tío, al contar esa macabra anécdota, dice que no sabe por qué se quedó a mirar la escalofriante escena, pero tuvo que haber sido el morbo, el desagradable atractivo que provoca en ciertas personas un accidente tan espantoso. Los funcionarios que se encontraban haciendo su trabajo ya le habían pedido varias veces que se retirara de la escena, pero como también estaban excesivamente abrumados por la situación, dejaron que permaneciera indefinidamente. Don Manuel vio el momento en que levantaron el cuerpo. La descripción que dio fue tan atroz en ese entonces como ahora lo es recordarlo. Aún en el estado que dice que salió aquel sujeto, al cargarlo hacia la salida, se levantó de la camilla, alzó el brazo, abrió la boca, masculló ciertas palabras sin sentido, en todo momento, señalando a mi tío. Los ruidos que salían de su garganta se convirtieron en gritos desesperados, acusando, apuntando, como si don Manuel lo hubiera empujado. Por un momento, mi tío se convirtió en el centro de atención. Los oficiales no tuvieron de otra más que llevárselo, presentarlo ante el Ministerio Público para interrogación. Estuvo detenido 36 horas hasta que se esclareció la situación, hasta que las cámaras determinaron que él no había estado cerca de aquel sujeto. Antes de dejarlo en libertad, uno de los funcionarios se acercó a don Manuel para platicar amistosamente de la situación. Le dijo que según la autopsia realizada, el hombre que cayó a las vías había sufrido de muerte repentina. Eso lo había hecho caer a las vías. Al momento en que el tren le pasó por encima, él ya había perdido la vida. Lo que no se pueden explicar es lo que pasó después, los gritos, la mirada de terror, la insistencia que mostraba hacia mi tío. El judicial le dijo en confidencia que sobre todo lo habían presentado a él ante el juez porque el muerto, aun cuando se lo estaban llevando, no solo seguía apuntando hacia donde se encontraba mi tío, sino que sabía su nombre y no dejaba de intentar pronunciarlo claramente. Mis primos manejaban sobre la calzada México-Tacuba cuando el impacto se escuchó en toda la calle. Según cuentan, recuerdan que de sentido contrario venían un par de autobuses compitiendo, echándose carreras a una velocidad mayor de la que, en una vía como esa, se debería alcanzar. Uno de los microbuses se estampó contra un árbol. Algunos pasajeros salieron volando de la unidad, mientras que el conductor quedó prensado entre el motor, el volante y su asiento. Conozco bien a mis primos, dicen que se dieron vuelta en el próximo retorno para ver cómo podían ayudar, pero sé que lo que querían era ver. Estacionaron el coche tras el camión, se bajaron, vieron el grave estado en el que se encontraban los pasajeros. También se encontraron con que el otro camión que venía compitiendo ni siquiera se había detenido para auxiliar, llamar a una ambulancia o a esperarse a que la situación fuera atendida. Se oyeron gritos de dolor hasta que llegaron las ambulancias. La gente de los alrededores salió de sus casas, de los comercios, coches que pasaban ocasionalmente, también se detenían a grabar. El tumulto estuvo presenciando la labor de rescate por lo largo de 2 horas aproximadamente. El coche de mis primos estorbaba cuando la grúa se iba a posicionar en la parte trasera de la unidad para remolcarla. Entonces les pidieron que movieran el carro, pero cuando quisieron encenderlo, no arrancó. Entre varios empujaron el vehículo para poder hacer la maniobra libremente.
Solo hasta que se empezó a dispersar el gentío, cuando se llevaron el camión y al último de los heridos, mis primos lograron hacer funcionar el vehículo. No creo que sepan de mecánica, seguramente estuvieron mirando bajo el cofre por varios minutos hasta que pudieron arrancar el motor. Agarraron camino y se dirigieron a casa. Antes de llegar, uno de ellos encendió la radio. Un estruendoso grito que salía de los altavoces del auto los sobresaltó. Por más que cambiaban de estación, solo sintonizaban gritos de angustia y de desesperación. Pensaron que se trataba de un mal funcionamiento del estéreo. Tal vez lo era, tal vez no. Hubiera sido difícil darse cuenta que eran los mismos gritos de los pasajeros que salieron expulsados del vehículo, muchos de los cuales no resistieron el impacto, la caída o el golpe. En el estéreo se oían gritos siempre que se encendía, incluso cuando lo llevaron a revisión. Al principio mis primos lo tomaron a juego, pero después empezó a parecerles inquietante y macabro, especialmente porque había veces en que se encendía solo y aparecían los gritos cuando iban conduciendo de noche y en silencio. El coche, hasta que pudieron venderlo, siguió presentando dicha falla. Hasta el momento, en la familia no pudimos encontrarle una explicación técnica. Lo que tú te imaginas es lo único que se nos viene a la mente como posible respuesta. Por eso mismo, nunca te quedes a ver un accidente. ¿Qué otro consejo te puedo dar después de que escuchaste estas 3 historias? Suscríbete, regálanos un like, activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos. Entre todas nuestras historias, ubicamos unas cuantas más relacionadas a este tema. En estos días estaremos publicando más recopilaciones para compartir todos estos relatos que ustedes nos han dejado en el correo. Nos escuchamos pronto. No olvides escoger una de las recomendaciones que te dejo en estas últimas pantallas para que continúes oyendo verdaderas historias de terror. Alguien te observa en la oscuridad.